Muy bien, mis queridos niños, vamos a hablar de la formación religiosa. En el Imperio Incaico se nos dice que su formación religiosa, el Inca, creían en quién, en el sol o Inti. Ellos eran politeístas. ¿Por qué eran politeístas? Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Eran politeístas porque creían en varios dioses. Ellos creían en varios dioses, pero había uno principal, que era quien, el sol o Inti, era el sol o Inti. Su dios principal era el sol o Inti. Eran politeístas, creían en bastantes dioses, pero el Inca decía que el principal era el sol o el Inti y que a él lo tenían que adorar porque gracias a él existen, decía, porque gracias a él existen, ¿verdad? Pero en su formación religiosa, en su formación religiosa, ellos tenían muy claro que tenían que formarse adecuadamente, es decir, con normas, con principios, pero en esa época ellos tenían un reglamento que todos tenían que cumplir, y si no cumplían, acataban a las órdenes que ya estaban dadas. Ellos decían, todos tienen que respetar y cumplir esto. ¿Qué nos decían? Amayuya, no seas mentiroso. Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas ocioso. Entonces, en nuestra formación religiosa de nuestro imperio, mis queridos niños, nos dicen que eran politeístas porque creían en el sol o Inti. Era llamada sol o Inti, no nos olvidemos, sol o Inti. Ellos eran muy claros y muy tajantes respetando sus normas. Amayuya, no seas mentiroso. Amasúa, no seas ladrón. Y Amaqueya, no seas ocioso o flojo, decían. Esto ellos tenían que respetar, porque si no les decían, pasaba alguien por aquí, era mentiroso, Amayuya, tú no tienes por qué. No decían no seas mentiroso, ellos le decían Amayuya, en su idioma, como hemos dicho anteriormente, que su idioma oficial era el quechua o aymara, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos, ¿verdad? Entonces ellos no decían estas palabras, sino decían esas palabras. Yo, mis queridos niños, yo les he mandado una hojita con respecto a la formación religiosa, y también está un poco detallado, simplemente está para completar lo que es esto, Amayuya, Amasúa y Amaqueya. Entonces, mis queridos niños, sin más que decir con respecto a la formación religiosa, vamos a hablar ahorita de su organización un poquito económica. ¿A qué se refiere económica? Es a lo que ellos sembraban, cosechaban. Ellos cosechaban el maíz, cosechaban la papa, en ese tiempo frijoles. Entonces, una gran variedad cosechaban ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿En dónde lo cosechaban o en dónde lo hacían? Ellos hacían, miren, para que ustedes se den cuenta de que nuestros antepasados hacían maravillas para poder cosechar. Ellos hacían unos Andes. Vamos a pasarnos por acá, mis queridos niños. Unos Andes, así. Es decir, ellos cosechaban acá, en estos. Acá tenían piedritas, ¿verdad? Y cosechaban ahí. Los Andes les permitía para que su cosecha, como se le podría decir, alcance más en estos, ¿verdad? Entonces, no es como que ahora un surco, no, ellos hacían sus Andes. Entonces, ellos, ¿qué pasaba? Ahí cosechaban más maíz, más papa, ¿verdad? Entonces, también había, con respecto a la ganadería, con respecto a su ganadería, la vicuña, sus alpacas, entonces eso, de ahí mismo realizaban bastante textilería. Entonces, para que nos demos cuenta de que nuestros antepasados
con sus herramientas que ellos han tenido en la mano, han sabido sobresalir adelante. Es decir, para ellos no hubo un obstáculo de decir, no, yo no puedo. No, ellos al contrario podían, se los ingeniaban de qué manera podían realizar esto, de qué manera podían realizar el otro, mis queridos niños. Entonces, no nos olvidemos, ellos realizaban, cosechaban en los Andes. Los Andes, ¿para qué servían? Para la cosecha de la papa, del maíz, ¿verdad? Entonces, ustedes también, yo les he mandado una organización económica ya detallada también, mis queridos niños, solamente para que escriban algunas pequeñas cositas y también ustedes puedan un poquito averiguar. Entonces, mis queridos niños, todo lo que hemos estudiado ha sido con respecto al Tahuantinsuyo. Entonces, no nos olvidemos, el Tahuantinsuyo está conformado por 4 suyos, ¿verdad? ¿Cuál fue su capital? Fue su capital el Cusco. ¿Qué idioma hablaba? El quechua o el aymara, ¿verdad? Hemos hablado de la organización social que estaba conformada por el Inca, la nobleza y el pueblo. El Inca, máxima autoridad. La nobleza estaba dividida en nobleza de sangre y nobleza de privilegio, ¿verdad? Que la nobleza de sangre, el Inca conformaba su familia, ¿verdad? Que su esposa era, ¿cómo se llamaba su esposa? Coya, ¿verdad? La Coya. Muy bien, dentro de la nobleza de sangre también estaba el Lauqui, quien iba a ser el sucesor del trono. Perfecto. En la nobleza de privilegio eran las personas del pueblo quien resaltaban por hacer un hecho resaltante o han ido a alguna guerra, algo para que ellos pertenezcan a la nobleza del privilegio. Y posteriormente hemos hablado del pueblo, ¿verdad? Que estaba dividida en 3. Entonces, mis queridos niños, posteriormente hemos seguido ¿con qué? Hemos seguido con la educación, ¿verdad? Que estaba dividida en 2, ¿verdad? Después hemos hablado de su formación religiosa, ¿verdad? Que eran politeístas, que creían en el sol o en el Inti y tenían sus normas claras. Hemos hablado de la organización económica, que ellos cosechaban la papa, el maíz, ¿verdad? La papa, el maíz, habían algunos dicen que también frijoles, pero lo principal para ellos era el maíz era su principal instrumento para que ellos puedan cosechar. ¿Cosechaban en dónde? En los Andes, ellos crearon esta forma para que puedan cosechar mucho mejor, ¿verdad? En su ganadería tenían la alpaca, la vicuña. Entonces, mis queridos niños, todo esto lo que hoy día hemos estudiado, junto también, no nos olvidemos, con las leyendas de Manco Cápac y los hermanos Aya, corresponde todo a nuestro imperio de el Tahuantinsuyo. No nos olvidemos, mis queridos niños, en uno de los videos de los hermanos Aya nos hace mención de que el Cusco es el ombligo del mundo. El Cusco es el ombligo del mundo. Entonces, por ahí hay que también siempre recordar, Cusco es conocido también como ombligo del mundo. Entonces, mis queridos niños, pues sin más que decir, esperando que todos hayan entendido